El capitalismo es el proceso de intercambios voluntarios entre todos los seres humanos, que dotados de una innata capacidad empresarial y creativa son capaces de detectar y evaluar a través del sistema de precios libres la urgencia y necesidad relativa de cada bien y servicio, invirtiendo los recursos laborales y materiales necesarios para producirlos, superando así su escasez relativa y satisfaciendo cada día y de la mejor manera humanamente posible los deseos y necesidades de miles de millones de consumidores. Los empresarios que aciertan en ese proceso de búsqueda de beneficios que jamás se agota acumulan importantes recursos, que a su vez se ahorran e invierten en bienes de capital y nuevas tecnologías, que hacen cada vez más productivos a los seres humanos, impulsando sus salarios y nivel de vida, especialmente de los más vulnerables. Se genera así un proceso de prosperidad creciente y aumento de la población que yo he calificado de Big Bang social y empresarial, y que si el Estado no interviene, jamás se detiene ni agota, y que por tanto no tiene límites. Por tanto, es de crucial importancia para la humanidad que sea capaz de aprovechar al máximo esta enseñanza esencial a favor de la libertad humana que nos proporciona la economía. Pero para ello es preciso desenmascarar cuáles son las poderosas fuerzas de la reacción pseudocientífica y contrarrevolucionaria que se han movilizado para impedir el avance de la teoría de la libertad que proporciona la economía. Todas ellas tienen el mismo objetivo: tratar de justificar y mantener a toda costa la coacción estatal, con una apariencia de respaldo científico, e impedir la plena culminación de las enseñanzas de la ciencia económica en pos de la libertad de los seres humanos. Vamos ahora a enumerar y comentar las principales corrientes reaccionarias pseudocientíficas que se confabulan contra la economía, que constituyen, en la terminología de Hayek, la contrarrevolución de la ciencia y que se han infiltrado como un virus letal dentro de nuestra disciplina. En primer lugar, el positivismo y el cientismo como pseudociencia. Por cientismo debemos entender la indebida aplicación del método de las ciencias naturales al ámbito de la ciencia económica. Así, mientras que las ciencias naturales estudian su objeto de investigación como algo externo, medible y cuantificable, la economía estudia las implicaciones de las acciones voluntarias de los seres humanos. Y dado el carácter esencialmente creativo del ser humano, la supuesta evidencia empírica solo tiene, y en el mejor de los casos, un valor superficial, parcial y siempre históricamente contingente. En palabras de Bastiat, de lo que se ve, o mejor, de lo que se cree haber visto, pero no de lo que no se ve. Y en el peor de los casos, el positivismo supone la aceptación implícita de que los seres humanos son un objeto de investigación igualmente manipulable que el resto de los elementos del mundo exterior. Y así se introduce la premisa de que corresponde al Estado y a su casta política diagnosticar todos los problemas y, utilizando la coacción, hacer que las cosas mejoren, tal y como creen verlas en sus fotos empíricas históricamente contingentes. Pero estas fotos empíricas ocultan y no pueden recoger la esencia dinámica subyacente de los procesos sociales voluntarios, ni mucho menos lo que espontáneamente ya esté sucediendo para coordinar y solucionar los posibles problemas. Por tanto, no es de extrañar que desde los primeros pasos de la ciencia económica impulsados por la escuela austríaca, sus más violentos opositores fueran los socialistas de cátedra, aglutinados en torno a la escuela histórica alemana, reforzados en Francia por los empiristas de la escuela de Saint-Simon, del literalmente demente Comte y de Durkheim, que pretendieron crear una nueva y alternativa pseudociencia social. Y su malsana influencia positivista y ultraempírica continúa hasta hoy, primero a través del institucionalismo americano, y después con los trabajos de recopilación masiva de datos empíricos, como por ejemplo los de Wesley Mitchell o los de Henry Schultz, este último que tanto terminaría influyendo en su ayudante, el joven Milton Friedman, y a través de él en toda la escuela de Chicago. Pero sobre esto me voy a despachar enseguida.
después. En segundo lugar, tenemos la pseudociencia de la economía neoclásica, que dice que solo es ciencia la suya, es decir, la que se basa con carácter exclusivo en los principios de equilibrio, maximización y constancia. Además, a la irrealidad de sus supuestos añade el reduccionismo de un lenguaje matemático que ha surgido para dar respuesta a las necesidades de las ciencias naturales, pero que no permite dar entrada ni al concepto subjetivo de tiempo ni a la creatividad empresarial, que son inseparables de la naturaleza humana en libertad. Los neoclásicos desarrollan su pseudociencia a partir no del ser humano real de carne y hueso, sino de unos tipos ideales, que no son sino una especie de pingüinos robotizados, que incluso en sus más sofisticados modelos, estocásticos y dinámicos de equilibrio general, se limitan a moverse y reaccionar ante los acontecimientos y la coacción del Estado como si fueran los monigotes de una especie de videojuego económico. Pero la pseudociencia neoclásica, a pesar de su aparente sofisticación, es incapaz de dar cuenta de la inmensa complejidad del mundo real. Y se rebela contra la idea del orden espontáneo del mercado por dos vías igualmente dañinas para la libertad humana. Por un lado, impulsando la ingeniería social coactiva de bancos centrales, estados y gobernantes, para mediante el fine-tuning o ajuste fino forzar y aproximar la tozuda realidad al óptimo matemático de sus modelos. Por otro lado, y como dice Javier Milei, calificando de fallos de mercado todo lo que no coincida con sus fantasmagóricos modelos de equilibrio y ajuste perfecto. Es decir, si la realidad no coincide con los modelos, es la realidad la que tiene que estar equivocada, pero jamás los modelos. Obsérvese además, hay que ser sutiles para esto, cómo la pseudociencia neoclásica necesita y se retroalimenta de los trabajos empíricos de la anterior pseudociencia, la positivista, por lo que positivistas y neoclásicos se alían y terminan reforzándose mutuamente en su agenda reaccionaria. La tercera pseudociencia es la del keynesianismo y la macroeconomía en general. Y es que el mero enfoque macro ya conlleva un sesgo estatista en contra del orden espontáneo del mercado y la libertad humana. Como dijo Hayek en su discurso como premio Nobel en el 74, los macroeconomistas ignoran todo aquello que no pueden medir y por tanto no tienen en cuenta los procesos económicos y las teorías verdaderamente relevantes. Y a la vez se imaginan que tienen existencia real los macroagregados que, aunque carecen de sentido económico, parece que pueden manipularse y someterse a tratamiento estadístico. De nuevo, otra vez, fíjense, la pseudociencia macroeconómica da la mano a la pseudociencia positivista y ambas se alían y refuerzan mutuamente. Además, la ofensiva contrarrevolucionaria del keynesianismo es especialmente dañina y perversa. Aquí me viene a la memoria que habláis mucho, un tal Kicillof. ¿Quién será este? Me vale para beber un poco de agua. No, muchas gracias. Me vale para beber un poco de agua. ¿Por qué es especialmente perverso el enfoque keynesiano? Porque niega frontalmente la capacidad coordinadora de la función empresarial y del orden espontáneo del mercado. Y además construye un modelo estático y alternativo de equilibrio con desempleo permanente, con el objetivo de justificar todo tipo de manipulaciones coactivas fiscales y monetarias. Otra vez, la pseudociencia macroeconómica y keynesiana se retroalimenta con el enfoque pseudocientífico de la escuela neoclásica, equilibrio. Hasta el punto de que, por ejemplo, la denominada síntesis neoclásica keynesiana llega a convertirse a lo largo del siglo pasado en la principal fuerza reaccionaria dentro de nuestra disciplina. Y es que, como nos dejó escrito Hayek, o me dejó escrito a mí en una nota, dice, refiriéndose al modelo de equilibrio y a la macroeconomía, una ciencia que parte de la presunción de que posee información que no puede llegar a tener, no es una ciencia. Keynesianos y macroeconomistas se han convertido, pues, en los adalides de esa borrachera de estatismo, manipulación y poder político que constituye el marco orquestado por gobiernos y bancos centrales en el que, lamentablemente, nos vemos obligados a vivir
y que continuamente genera graves crisis financieras, económicas y conflictos sociales. Y en cuarto lugar, hemos dejado para el final el misticismo cuasi religioso de la pseudociencia marxista. Pues prácticamente el marxismo científicamente murió incluso antes de nacer. En efecto, fue coetáneo y teóricamente demolido por la revolución subjetivista protagonizada por la Escuela Austriaca de Economía, que con el desarrollo de su teoría del capital y de la preferencia temporal ya desde el principio evidenció las contradicciones, errores científicos y estafa intelectual del marxismo. Además, la teoría sobre la imposibilidad del estatismo y de una economía sin mercado libre, desarrollada por la Escuela Austriaca a partir del von Mises de 1920, supuso el clavo definitivo que cerró para siempre el ataúd del cadáver de la pseudociencia marxista. Todo ello, además, ilustrado históricamente con la caída de la extinta Unión Soviética y de prácticamente el resto de los países comunistas, pero por desgracia solo tras muchas décadas de indecible sufrimiento humano para una gran parte de la población mundial, aparte de los 150 millones de asesinados que acaba de contar nuestro presidente.